pasado viernes llegaba al Pignatelli la respuesta del señor Mas, que por cierto ha sido una respuesta absolutamente indignante, porque en relación con el conflicto de los bienes de la zona oriental de Aragón, niega a Aragón, niega a la comunidad autónoma cualquier derecho sobre los mismos, en un acto que no sé si calificar de mala fe, de mala voluntad o de desinformación. En cualquier caso, le puedo decir que el Gobierno de Aragón, desde Presidencia, estamos trabajando en la respuesta adecuada y contundente que ha de tener esa carta, que no cabe calificar sino como otra desconsideración, como otra falta de respeto, como otra agresión de la Generalitat de Cataluña, no de Cataluña, no confundamos las cosas, de la Generalitat de Cataluña a el pueblo aragonés y a los aragoneses en general. ¿Y cómo se argumenta la cuestión de los bienes y cómo se argumenta también o cómo se justifican las palabras del consejero de Justicia en esa carta que acaba de recibir usted? Bueno, se justifica desde una especie de pancatalanismo, se justifica desde una especie de tergiversación absolutamente torpe de la historia. Nunca hubo países catalanes, nunca hubo una corona catalano-aragonesa, hubo una corona de Aragón en la que había varios reinos coexistiendo en paz, entre ellos Aragón, entre ellos Cataluña, entre ellos Valencia, entre ellos las Islas Baleares. Luego cada cual tomó su camino de manera absolutamente autónoma, de manera absolutamente independiente los unos de los otros, y en la España de las autonomías nos reencontramos en un marco que nos ha permitido convivir de manera feliz y de manera muy fructífera para todos durante muchos años, un marco que ahora Cataluña trata de romper, la Generalitat de Cataluña trata de romper en algo que de culminarse perjudicaría muchísimo a Cataluña y a España. Yo no me imagino a España sin Cataluña, pero desde luego yo no me imagino a Cataluña existiendo al margen de España. Nosotros desde Aragón, repito, tenemos que responder contundentemente, tenemos que rechazar cualquier fórmula que suponga la separación de Cataluña del resto de España. A nadie más que a nosotros nos interesa seguir caminando, seguir transitando a través de la historia juntos, de la mano, conviviendo en paz. Y repito que nos vamos a dedicar intensamente a eso, lo cual no quiere decir que ante agresiones como las del Gobierno de la Generalitat no reaccionemos con toda la contundencia de la que seamos capaces. Y desde luego la respuesta a la carta del señor Mas pondrá de manifiesto hasta qué punto el Gobierno de Aragón no va a tolerar ni una sola agresión de la Generalitat de Cataluña.